Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy con Quitze Fernández, a quien le agradezco muchísimo estar acá con nosotros, director de Amonite. Bienvenido. Hola Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar acá con nosotros, Quitze. Amonite, comentábamos ahorita antes de grabar, yo lo conozco primero como una editorial y luego me entero que va mucho más allá de una editorial. Platícanos, porfa, Quitze, qué es Amonite y cómo nace. Mira, nosotros somos una página de comunicación de la ciencia dirigida a niños, niñas y adolescentes. Ajá. Y fuimos concebidos en noviembre, diciembre de 2016, durante un diplomado de comunicación de la ciencia impartido por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila. El COECIT. El COECIT, exactamente. Ajá. Entonces, cuando tomé ese diplomado, estaban un poco vagos los conceptos, al menos en mi cabeza. Yo digo que a veces que en el estado, pero al menos en mi cabeza, de lo que es periodismo de ciencia, comunicación de la ciencia y divulgación de la ciencia. Ajá. Yo ya había tenido acercamientos con el periodismo de ciencia en periódicos locales, en algunos periódicos nacionales también, revistas. Tenía ese acercamiento de que escribía, reporteaba, escribí mucho sobre dinosaurios, publiqué algún libro por ahí. Y en ese diplomado nos dieron los conceptos, ¿no? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es periodismo? ¿Qué es divulgación? Finalmente nuestro trabajo de final, trabajo de graduación, fue que hiciéramos algo sobre comunicación de la ciencia. Ajá. Entonces a mí se me ocurrió hacer una página de comunicación de la ciencia dirigido a niños, niñas y adolescentes. Un sitio web. Ajá. Entonces, en primera instancia, era la página Amonite. Uh-huh. Obviamente el trabajo era un trabajo académico que iba a quedar en diapositivas. Y como tengo conocimiento y amigos en el área de comunicación, yo estudié comunicación, me formé en periódicos de Coahuila. Dije, pero bueno, yo no quiero presentar un PowerPoint en el diplomado, ¿no? Uh-huh. Yo quiero presentar algo más. En aquel entonces no tenía tanto conocimiento de cómo montar una página. No tenía tampoco recursos. Y platicando con amigos, oye, quiero hacer esto. Y resultó que un amigo me dijo, mira, compra el dominio, yo te lo subo a internet, te doy mi host, busca a quien te haga el logotipo. Entonces, en primera instancia, hubo un maestro que lo he mencionado poco, Edgar Jiménez Félix de San Luis Potosí, que durante una clase, creo que ajena al diplomado, nos dijo a todos los que estábamos ahí, a ver, ya basta de cursos, ya basta de encuentros de comunicación de la ciencia, ¿verdad? Ya basta de eventos donde vayan a tomar el café, ¿verdad? Hagan algo digital, hagan algo electrónico. Y durante esa charla... ¿Estamos hablando en qué años esto? Eso fue en 2016. Ok. A finales. Y cuando dijo eso, basta de lo mismo, porque sabemos que los eventos son así, hoy en la mañana me tomo un café, me tomo el canapé, estoy una hora sentado, es el break y ahí hago relaciones públicas también, pero no pasa de eso, ¿verdad? No pasa de que se firme un tratado, el tratado que se firmó en el Diario de Coahuila y que todos juramos respetarlo, y al final nadie lo respeta. Entonces dije, sí es cierto, o sea, yo debo hacer algo diferente. No sabía nada de producción, de audio. Okay. Y durante esa clase, me salí de la clase y le hablé a un amigo que es productor, a Felipe Perales, él vive en Torreón. Dije, oye, ¿cuánto me cobras por hacer una producción de un audiocuento? Los que nos escuchan o los que nos ven que estudiaron comunicación recuerden que el audiocuento es lo primero que se ve en las materias en la universidad. Ajá. Del segundo semestre, ¿no? Y me dijo Felipe, pues te cobro tanto, necesito esto, necesito lo otro. Dije, órale, pues, le entramos. Y ya tenía la página, ya tenía un audiocuento. Expuse mi Amonite en la clase, el proyecto. Y les dije, bueno, el proyecto es tan viable que ya está en internet. Uh-huh. Y todo, wow, pues es algo ya tangible, ¿no? Aunque sea electrónico, aunque sea digital. Sale el proyecto. Lo subimos en febrero de 2016, porque 2017, perdón, uh-huh. Porque lo que yo presenté era solamente el máster en internet, no tenía entrada libre. Finalmente nos va bien en el diplomado
Y en febrero de 2016 decido hacerlo ya pública la página. Ujú. Pero bueno, ya tenía una página con contenido. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y fue que empecé a subir contenido. Primero lo hacía yo solo y después me empezó a ayudar a algunas personas. Y empezamos a subir primero cuentos narrados y después ya cuentos escritos de no ficción, donde contáramos historias de ciencia, tecnología, medio ambiente. Okay. Y con el paso del tiempo incluimos inclusión social. Ajá. Entiendo por cómo se presentan, entre otras cosas, como un proyecto de comunicación de la ciencia y la cultura. ¿Qué se va a entender por ciencia o qué ciencias entran, qué enfoques y demás? ¿Y qué van a entender también por cultura? Porque de repente en el contexto en el que estamos parece que cultura tiene que ver con las artes nada más, o cuando se habla de cultura de repente pensamos en bellas artes o en folclore, pero ¿ustedes cómo lo entienden? Pues mira, tanto la ciencia como la cultura son términos muy amplios que nunca terminaríamos de definir en este podcast. Ajá. Tan solo la comunicación se considera una ciencia, ¿no? Nosotros como ciencia contamos las historias que hacen los científicos y científicas. Uh-huh. Y como cultura manejamos diferentes expresiones. A mí me gusta mucho la cultura popular. También manejamos cultura popular. Okay. ¿Por qué manejamos ciencia desde el punto de vista de los investigadores e investigadoras? Porque cuando se habla de ciencia parece aburrido. Amonite nos surge exactamente en estos años que yo te digo. O sea, hay un antecedente de un reportero de calle que había hecho algunas historias. O sea, yo te estoy hablando que yo empecé a reportear el tema de Cuatro Ciénegas en el 2009, que fue cuando fue ese boom, 2008, 2009. No, perdón, fue en el 99. Ajá. Y yo empecé a reportearlo como en el 2004, del 4 al 8, sin saber hacer periodismo de ciencia. O sea, ya tenía acercamientos. O sea, eras reportero, no especializado en ciencia, pero sabías que ahí había una historia y había algo importante que contar. Claro, y a mí me maravillaba todo este tema, ¿no? De que el científico te habla del polvo de estrellas, te habla de un mar que existió. Y uno como reportero, yo también soy escritor, a mí me gustan mucho los temas fantásticos, la fantasía. Entonces yo decía, bueno, esto está muy ligado a lo fantástico, ¿no? Hay un ensayo de Julio Cortázar que se llama El sentimiento de lo fantástico, que dice que él ve lo fantástico en lo cotidiano y que eso le maravilla. Entonces yo encontraba ese sentimiento de lo fantástico en los temas de ciencia. Cuando yo llegué a Saltillo, yo no soy de aquí, soy de Torreón, yo no estaba ni enterado que a media hora de Saltillo había dinosaurios. Y eso también me maravilló mucho. O sea, de hecho hice un libro sobre dinosaurios. Entonces con todos estos antecedentes dije, bueno, voy a hacer Amonite para que se sorprendan todos, para que se sorprenda el investigador, para que se sorprenda la ama de casa, para que se sorprendan los niños y tengan una lectura distinta a lo que marca la agenda de los medios masivos de comunicación. Claro, que finalmente lo que quiero entender o lo que alcanzo a entender es, en 2016-17 nace Amonite para el público, pero dentro de ti se empieza a gestar desde 2004, entre el 4 y el 8. Sí, porque incluso si revisas en lo que yo publiqué ya en libros míos, ya hay esbozos, ya hay ideas de lo que es Amonite, ¿no? Y hay un lenguaje, y hay imágenes. O sea, ya estaba en mí querer hacer algo, un medio de comunicación distinto, ¿no? Yo vengo del periodismo tradicional que conocemos todos, y sí pasó por mi mente, ¿no? Voy a hacer un portal de información política. Voy a hacer un portal de información policíaca. Pero yo decía, bueno, es que ya existen miles y nadie le está hablando a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Y sobre todo con un lenguaje distinto, con imágenes. Yo quería maravillar a quien nos leyera, ¿no? Y yo también sentir esa libertad y a lo mejor esa felicidad de escribir algo que rompiera el molde de lo cotidiano, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escribir, fulano de tal dijo, declaró y pasó esto. Ajá. Entonces, no, o sea, yo quería algo distinto donde pudiera experimentar modelos de narrativa también. Como periodismo narrativo, como... Sí, también ensayístico, porque incluso yo empecé a reportear en el
99, más o menos. Ajá. Y me formé en periódicos muy tradicionales. Cuando yo intentaba hacer crónica, que la crónica es un género periodístico, me decían, tu nota de color, o tu nota no es nota. Yo les decía, no, señor, pues que es una crónica, ¿no? Ujú. Entonces yo buscaba esa libertad creativa y narrativa. De hecho, hoy hablé con una persona que quiere escribir con nosotros, un médico, y me decía, bueno, lo que tú escribes ahí, ¿qué son? ¿Son artículos? ¿Son cuentos? Le dije, son textos bien escritos nada más. O sea, no hay que enfocarnos o En el limitarnos género. en un género periodístico, sino textos bien hechos. De hecho, un texto bien hecho, bien escrito, bien narrado, bien explicado, lo puede entender una persona mayor y un adolescente, siempre y cuando esté muy bien narrado y escrito y con palabras que todo el mundo manejemos. Si me permites ir más atrás, Kitse, me hablas que entre el 99, 2004, 2008, por ahí se iba gestando Monite, pero este interés de maravillar a los niños, particularmente a los niños y a las niñas, con temas de ciencia, con temas de cultura, ¿te pasó a ti eso en tu infancia? O sea, ¿viste algo en la televisión, leíste algo que dijiste que te haya marcado o no lo tienes en la memoria? Mira, yo soy el más pequeño de mis hermanos, por lo tanto no jugué con ellos. Te Y tocó ser como una especie de hijo único. ajá, más o menos, sí. Entonces yo, hasta la fecha, no me gustaba mucho salir a la calle. Me gustaba estar en la casa, me gustaba jugar ahí con carritos, cosas de esas, imaginarme escenarios, Mm. crear historias. O sea, ya creaba historias. Pero en la casa había, bueno, todavía hay, aunque ya está un poco saqueada, la biblioteca de mis papás. Ah, Había hay una biblioteca muy enorme en donde encontrabas de todo. Mis papás fueron maestros rurales, entonces durante los cambios de escuela o que a veces deshacían las bibliotecas escolares, muchos libros iban a dar a la casa. Y había libros de todo, había libros de Walt Disney, cuentos infantiles, que muchos ya fueron cedidos a mi hija, que los leí, los releí muchas veces, me los sé de memoria, muchos de esos libros, porque los leí bastantes veces durante niño. Yo tengo algo muy malo que no sé, bueno, que ahorita sí sé cómo aplicarlo. Siempre he leído muy rápido, leo muy rápido. ajá. De hecho, concursaba en esos eventos de lectura rápida, ¿no? Y no disfrutaba tanto los libros porque los acababa de inmediato. Entonces los libros de la casa los leí, los acabé, los repasé y me pasé a otras lecturas. Me pasé enciclopedias de ciencias naturales, de biología, de química, porque ya me aburrían los mismos libros de siempre. Ajá. Y leí poesía, leí novelas que no eran para mi edad. Pero de ahí se fue gestando escribir, ¿no? Hace poco, no sé cómo, nos reunimos mis compañeros de secundaria y yo. O sea, Ujú. yo crecí en San Pedro de las Colonias. Entonces, me dicen mis compañeros, es que tú ya leías, o sea, tú ya escribías desde la secundaria, mientras todos jugábamos fútbol, sí, tú también jugabas, pero te apartabas para leer Ujú. y ya escribías. Y eso no era común en un adolescente de secundaria. No, en esa época, Ni ahora, ¿no? Pero, sí, no, pues en esa época estaba de moda la selección del 94, ¿no? claro. Todos querían ser Hermosillo, Luis García. sí, Luis García, Luis Hernández, García Aspe, y yo no, o sea, yo me gustaba inventar cosas, crear mundos, escribir, ya escribía cosas en mis cuadernos. De hecho, por ahí hay un antecedente de que me gané un premio de expresión literaria en la secundaria, ¿no? Ajá. Y era el bullying, ¿no? De que, ay, sí, pues el niño que escribe, mientras todos queremos jugar fútbol. Claro. Y hace poco me reuní con mis compañeros, ya todos somos señores, iba a decir son, y me recuerdan esas cosas que yo ya traía libros, pues. Ajá. Eh, ¿Por qué es importante, quizá, comunicar la ciencia? Que la gente lo vea como un tema eh, que se puede platicar en el comedor, en la sobremesa, que en las reuniones entre amigos por ahí pueden estar los temas.
¿Y por qué particularmente también con los niños? Porque la ciencia está en todas partes, incluso en el diseño de un libro hay ciencia, ¿no? Es necesario que entendamos los conceptos para poder aplicarlo a nuestro día a día, o sea, para que no se le parezca a la gente aburrido, ¿no? Que aprendamos a entender estos conceptos y saber que la ciencia nos acompaña en todo momento, como el sentimiento de lo fantástico, ¿no? La ciencia va de la mano. Amonite nace entonces como un sitio web. Sí. Algunos lo conocen como una editorial, otros lo conocerán como los que hacen las producciones de audio, otros lo seguirán conociendo como aquella del sitio web, pero ¿cuáles han sido las plataformas a través de las cuales Amonite ha buscado cumplir su misión? Mira, a 8 años que empezamos ya hay confusión. Incluso yo a veces digo, la editorial, pero no somos una editorial, hacemos libros, que es distinto, ¿no? Pues cuando empecé con la página, cuando iniciamos, yo era el primero. O sea, yo decía, sí, tengo la página, sí, tengo mi trabajo, pero la página la tengo como un modelo en el que yo voy a escribir las cosas que no puedo escribir aquí, como una manera de libertad o una manera de ser feliz de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pero yo no la veía como un modelo de negocio. La gente a mi alrededor, hubo gente que me decía, oye, es que esto sí es un negocio. Y en ese primer año, nosotros nos tuvimos que mudar de ciudad 2 veces. Vivíamos aquí en Saltillo y fuimos a ver a Cancún. Uh-huh. Y de Cancún fuimos a Zacatecas. Imagínate los tramos, ¿no? Recorrieron México. Sí, entonces en esos tramos, cada que tenía tiempo escribía y mucha gente mucha gente, digamos, 4 o 5 personas que decían, oye, es que queremos hacer algo. Yo todos les decía, no, o sea, no se vengan a esto, ¿no? O sea, a este despeñadero, digamos. Ajá. Y ya, total que hubo un grupo inicial que siguen conmigo, que se aferraron a seguir en Amonite, y les dije, bueno, está bien, bienvenidos, pero vamos a darle un año a esto, ¿no? Y justo al año, justo cuando estamos por iniciar el primer año, uh-huh, nos llega la oportunidad de hacer un primer libro, okay, que fue el de Valentina y Vela. Está en internet, me parece. Valentina y Vela se distribuyó de manera gratuita en el estado de Coahuila. Imprimimos 2,000 ejemplares. Y siempre que me llega un cliente me dice, yo quiero 1,000 ejemplares. Adelante. Pero ¿sabes qué son 1,000 ejemplares en tu casa? Entonces yo... Es una biblioteca. Sí. Pequeña, pero biblioteca al fin de cuentas. Yo en aquel entonces tenía experiencia en distribución, en marketing, en diseño, en edición. Pero nunca había tenido 2,000 libros, y menos de manera gratuita. Uh-huh. Cuando llegaron a mi casa, llegaron en un camión, llegaron 20 cajas. Y dije, bueno, ahora acabo con 2,000 libros, ¿no? Esa fue nuestra novatada, ¿no? Uh-huh. Y así hemos tenido muchas, ¿no? Pero esos 2,000 libros que nos llegaron los distribuimos en el estado de Coahuila y tuvimos una pequeña gira estatal que sin nunca antes haber presentado libros, uh-huh, sin nunca haber tenido giras, sin nunca haber regalado libros. Entonces la culminación para mí de ese trabajo, de ese libro, fue cuando lo presentamos en el Museo del Desierto. Mi hija Victoria, que nos acompaña, tenía 2 años, me parece, uh-huh, 1 año. Y cuando lo presentamos, yo dije, porque fue un libro de dinosaurios, dije, bueno, gracias, estoy en la Catedral de los Dinosaurios en Coahuila, ya cerramos este capítulo, quién sabe que siga, ¿no? Pero han seguido muchas cosas que o sea, hemos logrado en la internacionalización, no solamente a nivel nacional, hemos brincado México, hemos brincado las fronteras, y cada año suceden cosas distintas, cosas diferentes que decimos, bueno, vamos a seguir con esto. Uh-huh. Ahorita lo que yo te puedo asegurar es de que tenemos vida al menos para 2 años, lo cual es bastante para un proyecto de este tipo. Claro. O sea, tenemos vida para 2 años, y si logramos esos 2 años, pues ya habremos llegado a los 10 años de existencia, entonces ya estamos casi del otro lado, ¿no? Y luego
finalmente un proyecto te lleva a otro. O sea, cuando dices, tenemos vida de aquí a 2 años, quiero pensar que es porque hay proyectos de aquí a 2 años. Proyectos que seguramente te traerán otros tantos y seguirá esto Sí, no, seguramente. y hay recursos, sobre Ajá. todo, hay recursos en nuestras cuentas, ¿no? Ajá. O hay dinero invertido en proyectos que vienen. Este, eh, pues nos ha ido bien, creo. O sea, te digo, cada año suceden cosas distintas, suceden cosas muy buenas que una supera a la otra. Por ejemplo, hubo un año eh, en que logramos estar en un evento de comunicación de la ciencia, de divulgación, de periodismo y de radio. Y no nos consideramos ninguna de esas cuatro. Entonces yo dije, wow, o sea, son 4 cosas nacionales. ¿Qué sigue? Y al otro año nos invitaron a Colombia. Ajá. Y bueno, ya trato de no decir que sigue, porque siempre siguen cosas buenas y cosas distintas que nos mueven, ¿no? Por ejemplo, dicen que los libros no se venden. La semana anterior vendimos 550 libros a una preparatoria. Wow. Y en breve vamos a ir a otro estado a hacer una venta, a tratar de cerrar una venta, ¿no? Ajá. Entonces estamos moviéndonos constantemente. Sí. La pandemia fue un evento que marcó a mucha gente. Hubo muchas pérdidas, humanas, materiales y demás. Pero también hubo muchos nacimientos en el sentido de proyectos. Hay mucha gente que dice, es que en la pandemia inicié esto y hoy es lo que me da de comer o me permitió renacer creativamente, laboralmente, etc. ¿Cómo vivió Amonite la pandemia? Pues estuvo interesante porque teníamos 2 o 3 años de haber iniciado Monite. La gente nos identificaba mucho, los clientes, con los libros. Ellos hacen libros. Pero hacíamos mucho podcast, hacíamos mucho, le llamamos nosotros audiocuento, ¿no? Ajá. Hacemos mucho audiocuento. Que tú lo sabes, subes algo a internet y puede no verlo nadie, ¿no? Lo normal es que pase desapercibido. Lo Exacto. extraordinario es que pase algo Ajá. más. Entonces subíamos cuentos y parecía que no pasaba nada. Sí tenemos un público que nos seguía, pero hasta ahí, o sea, aparentemente no pasaba nada. Los cuentos los hacíamos con toda la producción, en una cabina, con actores, con actrices, con guionistas, con un trabajo muy cuidado. Pero ocurre la pandemia y no recuerdo si fue en febrero o marzo cuando la declararon en México. Marzo, me parece. Ajá, o Me por parece. mediados de marzo. Sí, cuando llamaron al confinamiento fue marzo, sí. Sí, entonces en febrero teníamos todo el año laboralmente asegurado y económicamente. Okay. Entonces yo en febrero me sentía bien padre y para marzo se cayó todo, absolutamente todo, no teníamos, se nos cayó todo el trabajo. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo hablé con la gente de Amonite y les dije, ¿saben qué? Pues vamos a parar un tiempo, o sea, pues no tenemos recursos, no tenemos contratos. Cuando pensábamos que esto iba a durar 15 días, 20 días, ¿no? O sea, que decían, confinamiento, pandemia. Sí, teníamos la experiencia del H1N1, que fueron una semana o 15 días, no recuerdo. Y decían, pues, en abril volvemos, ¿no? ¿Fue algo así? Sí, sí, entonces yo les dije, bueno, vamos a parar, vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, cada quien sigue en lo suyo porque todos tienen trabajos, ¿no? Distintos. Entonces me marca Aide Santillán, una amiga de Zacatecas, que no había trabajado con nosotros y tenía poca experiencia en producción. Me dice, oye, yo no sé cómo explicarle la pandemia a mi hijo, que el hijo de ella tendría en aquel entonces como 5 años. Okay. Victoria tendría 2. Y ¿Tu hija? sí, mi hija. Y dije, pues yo tampoco sé. Y me dice, ¿cómo ves si grabamos un cuento para que yo le explique a mi hijo la pandemia? Dije, órale. Dije, pero yo grabo otro. Cuando dices grabamos un cuento, o sea, hay que escribir el cuento primero, ¿no? Sí, lo escribí. No es que ya existe y vamos a grabarlo. No. Ajá. Entonces, escribimos y grabamos. Como ella tenía poca experiencia en aquel entonces en producción y tenemos miedo de entrar a una cabina, ella me dijo, lo voy a grabar desde mi celular. Y yo era enemigo de usar celulares para grabar. Ajá. Sigo siendo medio enemigo. O sea, yo necesito tener una cabina, necesito tener un micrófono, una cámara. de cierta marca, ¿no? Ajá.
cierto programa en la Mac, ¿verdad? Claro. Y para los estándares míos y del productor, de hecho ni le platicé al productor, oye, vamos a hacer esto, porque ya sabía que me iba a decir. Y dije, ay, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces le hablé a los editores de internet que son de Torreón, pero viven en Argentina. Ajá. Oye, vamos a hacer esto. ¿Me haces el favor de hacer un micrositio? Lo vamos a subir. A ver, dame unos minutos para asimilarlo. Órale, pues son un matrimonio. Me marca, bien, ¿sabes qué? Si lo hacemos, le entramos, pero también nosotros queremos grabar y escribir. Órale. Ya, pues vamos a darle. Entonces eran 2 cuentos, luego eran 4 y al final fueron 12. 12 cuentos mal producidos, Ajá. porque se hicieron en celular. Pero la producción es orgánica, o sea, tiene su belleza. A final de cuentas lo que importó fue el mensaje de Cuentos desde mi ventana. Cuentos desde mi ventana se llamó el proyecto. Sí, Cuentos de mi ventana, y narra la historia de Aide, una niña de 6 años, cómo vive su pandemia, ¿no? Yo veía a Aide, a este personaje ficticio, desde mi pandemia aquí en Saltillo. Aide, la idea, la veía desde Zacatecas. Ya. Y José Juan y Jess los veían desde un edificio en Buenos Aires, ¿no? Entonces, tratamos de unificar un tono narrativo, una voz de esta niña Aide. Subimos la producción. Tiene una ilustración muy bonita que lo hizo Tania Recio de la Ciudad de México. Ajá. Y todo fue por teléfono, todo fue por mensajes. Entre ellos no se conocen, eso es algo particular. Muchos de Amonite no se conocen entre ellos. Yo conozco a todos. Y sorpresa, fue un trancazo editorial. Supongo que buscaste ahí algunas cosas. Lo publicaron pues, en todos lados. El Sol de México lo publicó en todos los soles del país. Salió en el Universal, salió en el Heraldo, salió en Estados Unidos. Se hizo viral, ¿no? O sea, para nosotros fue algo viral. Entonces, hubo momentos en la pandemia en las que yo despertaba, desayunaba y a las 8 de la mañana ya tenía una entrevista con alguien que quería saber sobre Cuentos de mi ventana. Y cerraba el día a las 6 de la tarde dando la última entrevista. Y a partir de Cuentos de mi ventana, lanzamos una iniciativa que se llama Radio Amonite, en donde todo lo que grabamos, todo lo que producimos, lo mandamos a radios públicas y comunitarias, porque esa es otra. Nosotros siempre estamos pensando cómo nos van a escuchar o cómo nos van a ver. Entonces sí, es muy bonito andar en eventos de ciencia, es padre andar en el extranjero. Ay, voy a la feria donde no va gente, a las ferias del libro, que ya no va gente. con 2, 3 Ajá, personas ahí. y son del staff, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Amonite no nace para esto, Amonite nace para otros públicos. Entonces digo, ¿cómo nos van a escuchar? Y es que empezamos a buscar radios públicas y comunitarias para llevar nuestro mensaje. O sea, te estoy hablando de radios públicas de alguna universidad que se transmite en una ciudad, pero también estamos hablando de radios comunitarias que es una bocina para una casa en un pueblo, ¿no? Sí. Y es así como también empezamos a sociabilizar Radio Amonite. Tiene mucho que no grabamos, hay un porqué. Pero bueno, de esa manera llegamos a ciertos públicos a los que antes no llegábamos. Para acceder a esas producciones, ¿ustedes tienen una página que cualquiera que tenga una radio comunitaria lo agarre y lo puede poner? ¿O tienen que ponerse en contacto para poder pasar las producciones, ver cuál es el sentido de pasarlas y demás? ¿O cómo funciona? Las pueden tomar de nuestras redes, ¿no? De streaming, pero lo ideal es de que nos busquen para pasarles los archivos originales. Claro. Y que les metan cortinillas si ellos quieren. Ajá. También hacemos entrevistas de largo aliento en podcast. Traemos un equipo móvil de alta definición en donde entrevistamos a científicos y científicas. Digo, tiene bastante que no lo hacemos, pero tal vez pronto volvamos. Ajá. En cuanto a los libros, si me pudieras platicar de este proyecto que, si bien no se pretende encasillarlos como editorial, ya vemos que realmente va mucho más allá de una editorial, han hecho producciones de libros muy, muy interesantes, tanto de comunicación de la ciencia como otros tantos. Yo los conozco a partir del libro de Daniela Yacomán,
que no necesariamente tiene que ver con la divulgación de la ciencia, sino con la diversidad. Sí, sí, de hecho, hace como 3 años empezamos a incluir el tema de inclusión social Ajá. en la página. Mira, por ejemplo, después de Valentina y Vela y después de esta visibilidad que nos dio Cuentos desde mi ventana, que no teníamos trabajo en ese primer año de la pandemia, nos empezó a caer trabajo, nos empezaron a llegar clientes, muchos de gobierno. Uh-huh. Poco a poco nos hemos ido despegando del gobierno y han entrado más personas físicas, digamos. Y ahorita nos están llegando mucho investigador, mucho científico, para temas del SNI y así. Ah, claro. Entonces, Cuentos de mi ventana nos visibiliza y después de tener mucho trabajo, perderlo todo, nos empieza a llegar más trabajo. A partir de eso, ¿no? De Cuentos de mi ventana, de que empiezan a ver que somos serios. Teníamos Valentina y Vela. Por ahí nos aventamos algunos palomazos haciendo libros de diferentes tipos, tanto como editores, como diseñadores, como ilustradores. Pero no había un concepto, decíamos, bueno, son los de Amonite, ¿no? Uh-huh. Todavía no teníamos algunos temas legales que ahora ya tenemos, como la persona moral, como el tema del ICBN que lo registramos nosotros. Sucede en el 2000, ya no me acuerdo en qué año fue, que me contrata el gobierno del estado de Coahuila para sacar un libro que se llama Los Niños del Mezquite, uh-huh. Que fue un libro que primero imprimieron 1000 ejemplares y le gustó mucho a la secretaria, en ese entonces a Sofía García Camil, uh-huh. Y al final de cuentas deciden hacer 10,000 ejemplares. Y esos 10,000 ejemplares se regalaron en todo México. Y a mí me trajeron en muchas ferias de libro. Ya teníamos eso, que habíamos hecho varios libros, teníamos el Niños del Mezquite, pero sucede algo. Como nunca estoy quieto, ni conforme, me llevan al Cervantino a presentar Niños del Mezquite. Y estábamos inaugurando una producción en video de Niños del Mezquite, una animación uh-huh. narrada, que también lo hicimos nosotros. Y yo llego a Guanajuato con un cuentacuentos que conocí, que ahora es mi amigo Beto Tobar. Y en el evento no llevaron a la gente que se dedica al tema de los libros, sino a otras personas. Y antes de salir de Saltillo les dije, oigan, ¿y quién va a llevar los libros? No te preocupes, nosotros los llevamos. Pues bueno. Porque yo siempre cargaba mis libros para los eventos. Estoy hablando de un evento, me llevo 100 libros y pesan mucho 100 libros, ¿no? Claro. Más en un avión. Dije, pues bueno. Entonces llegamos a Cervantino, que para mí en aquel entonces era lo más grande que me había ocurrido. 2021. Por ahí sí. Que iba a ser originalmente en el 2020, pero por temas de pandemia se recorre el 2021. La participación de Coahuila en el Cervantino. Ajá, uh-huh. Sí. Llegó a Cervantino y pues todo parecía mágico, ¿no? Cervantino, Guanajuato. Te presentes en un lugar que jamás imaginaste, en un foro que jamás imaginaste. Y veo a los de cultura y les digo, oigan, ¿y los libros? ¿Cuáles libros? Y no llevaron los libros. Uh-huh. Me enojé, obviamente, con el tiempo entendí que tal vez no se echaba de una Secretaría de Cultura publicar libros, tal vez. Sí, fomentar, pero no publicar. Uh-huh. Con el tiempo lo entendí. Y dije, bueno, si yo ya tengo todo, ¿para qué ando yo dependiendo de personas, ¿no? Claro. Y decidimos lanzar la editorial independiente. Pues ya sabíamos editar, ya sabíamos producir, imprimir, diseñar, que es lo más difícil. Difundir, ilustrar. Tenemos un fuerte nosotros, que tú googleas Amonite y te salen muchas cosas, muchas noticias. Ese es nuestro fuerte, hacernos visibles. Uh-huh. Y dije, pues tenemos todo. Y decidimos lanzar la editorial independiente. Ya como Amonite, ya con un ICBN como persona moral, uh-huh. Con algunos canales de distribución pequeños, pero canales, con algún conocimiento ya de marketing, de ventas. Y lanzamos como editorial independiente, ya sin depender de nadie, El Milagro y la Sonrisa y El Vuelo de Lisa, hace 3 años. Eso fue hace 3 años. Y lo recuerdo bien porque Daniela me lo recuerda cada año.
Oye, ya se cumple otro año, sí, está bien. Daniela Yacoman, autora de El Del Milagro y la Sonrisa, ajá. Entonces, igual, nos tomó por casi todo nos toma por sorpresa porque decir, ay, vamos a hacer esto y bolas, se viene una bola de nieve, ¿no? Sacamos los libros del Milagro y del Vuelo, y yo me empiezo a contactar con conocidos, con amigos, de que, oye, mira, tuvimos 10 ferias ese año, 10 ferias, tanto en el norte como en el sur del país. Es muy cansado ir a 10 ferias, porque a veces vas solo, cargando con libros, mal durmiendo, mal comiendo, mal vendiendo. Pero bueno, sacamos esos 2 libros y nos fue bien. Y con el paso del tiempo hemos seguido publicando, pero hemos ido a menos ferias. Segmentamos más hacia dónde vamos a ir o hacia dónde vamos a vender. Y lo que parecía un salto al vacío de hacer una editorial independiente, pues ya llevamos 3 años como editorial independiente. Este año publicamos 2 libros, El secreto de los jaguares, Ajá. que es este. Ese es un libro para primera infancia, Ajá. que es un manual para encontrar un jaguar. Y al final viene un QR y el QR te da hacia un cuento narrado por la autora. Ajá. Entonces el niño o niña va a jugar a encontrar un jaguar y al final puede escuchar un cuento sobre jaguares, ¿no? Okay. Que los jaguares habitan en muchas partes de México, incluido Nuevo León. Y sacamos que se llama Realismo Mágico de Profe Cruz, que es la historia de un mediador de lectura que empezó incluso antes de que iniciara el concepto de mediación lectora. Ajá. Entonces el Profe Cruz fue un maestro de la Huasteca veracruzana que fue a dar al estado de Sinaloa, cerca de Culiacán, una comunidad que se llama Recoveco, e instauró un festival que se llama el Festival García Márquez, Ya. en donde pone a los alumnos a leer a Gabo y luego puso a la comunidad a leer 100 años de soledad durante 2 o 3 días, hizo un maratón y fue tanto su pasión por Gabo que incluso lo conoció y se hicieron amigos. Sí, el maestro Cruz le mandaba camarones, frutas y Gabo le mandaba libros para la biblioteca escolar del CBT Recoveco, Sinaloa. Ajá. Entonces, cuando Memo Gallardo, que es quien se quedó con el proyecto porque el profe Cruz murió, cuando Memo me platicó esa historia, me dijo, oye, es que yo quiero hacer un libro del profe Cruz, bueno, trabajé con él mucho tiempo, he entrevistado a su familia y no sé qué, y quiero pedirle a las autoridades que me lo publiquen, las autoridades de Sinaloa. Ajá. Y radical como soy yo, le dije, no, hombre, no andes viendo jetas, dije, yo te lo publico. Dije, ¿para qué? Dije, vas a ir al gobierno para que te den una cita en 2, 3 meses y te den 5,000 pesos y tu libro se quede 1 año, 2 años, 3 años sin publicarse. Y le dije, no, hombre, yo te lo publico. Y sale este libro de Profe Cruz, que se me hace, que creo yo que es un libro necesario para los mediadores de lectura. Ajá. Porque como un maestro con el único recurso de la pasión lectora generó todo esto. Lleva más de 30 años del festival. Y es un pueblo asediado pues, por el narcotráfico. O sea, está con todo en contra. A 40 minutos de Culiacán, el pueblo. Yo fui al pueblo ya, yo lo conozco bien el pueblo. Entonces, estos 2 libros tenemos este año. Salieron en marzo, creo. Y estamos por sacar otro este año y otro durante el primer trimestre del próximo año. Lo que sí es de que cuando sacamos El Milagro y la Sonrisa y El Vuelo de Elisa, yo traía un poco de prisa por el otro año volver a publicar otros libros. Y sí los publicamos, pero ya a partir de ya no tengo prisa de absolutamente nada. O sea, los libros van a salir cuando tengan que salir y en el tiempo que tengan que salir. Bien seleccionados los títulos, vamos, las obras, bien trabajada cada parte y demás, como suele ser en estos proyectos en donde se les pone el corazón, ¿no? Sí, están muy bien cuidados y hay algo ahí fundamental. Yo no edito, yo no meto mala mano en los libros. Uh-huh. Acabamos de contratar a un editor, que no es de aquí, no es de este estado, y es muy joven, estuvimos platicando. Le dije, mira, aquí la ventaja que tienes es de que yo no voy a opinar de nada, que tú eres el jefe editorial. Dije, yo voy a promover el libro, yo voy a conseguir al autor, voy a conseguir al ilustrador, pero en lo editorial no me voy a meter para nada. Cada quien su chamba. Ajá, entonces
es un paso que estamos dando, ¿no? Es un paso de calidad que estamos dando para la mejora del producto. Para cerrar, Kitse, Fundación Amonite. Vi por ahí en una de sus presentaciones que por cada ejemplar que se compre, ustedes donan a una biblioteca pública, a una escuela, otro ejemplar. Platícame por qué hacer Fundación Amonite y, y por qué hacer esto. Digamos, económicamente es un balazo al pie, pero entiendo por todo lo que me estás platicando que esto no se trata de hacer negocio nada más por el dinero y ya. No, mira, los inicios de Amonite, como iniciamos en un diplomado de comunicación de la ciencia, nos enseñaron a bajar recursos, o se supone que eso nos enseñaron. Ajá. Y en un inicio dijimos, vamos a hacer todo gratuito, todo sea gratis. Pero la primera convocatoria que entramos nosotros de comunicación pública de la ciencia, que ya no existen, competimos por 5 millones de pesos. Y pensamos, híjole, ¿cuántos libros podemos publicar con eso? Pues un chorro. Más de 10,000, más de los 10,000 de los que te hablé, o más de los 2,000 de los que te hablé, y si los sumamos, alcanza para más. Pero en esa primera convocatoria nos dimos cuenta que ganó Coca-Cola, que ganó Monsanto. Y dijimos, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? ¿Contra quién estamos compitiendo? Uh-huh. Y así era antes de la 4T. Y no soy 4T, aunque parece, ¿verdad? Eso era antes. Entonces, dijimos, bueno, híjole, pues vamos a buscar la manera de bajar recursos. Pero nos topamos con muchas puertas cerradas, pero también se abren puertas, ¿no? Con muchas puertas cerradas que nos decían, hombre, pues, ¿para qué quiere regalar libros? Con gente de poder. Ha habido gente buena, no buena, gente que nos escucha. Ha habido gente que nos escucha. Entonces dijimos, bueno, si no podemos bajar recursos, si no podemos convencer a la gente que está en el poder, a las autoridades, de que inviertan en educación, vamos a hacerlo nosotros. Entonces sacamos la Fundación Amonite, única y exclusivamente para adquirir ciertos recursos y emplearlo en beneficio de la sociedad. Yo creo que la sociedad nos ha dado más a nosotros de lo que nosotros le hemos dado más a Amonite y a mí como persona, ¿no? Uh-huh. La fundación existe, está legalmente constituida, nos falta un pasito para lograr el tema de donaciones. De donataria, ajá, uh-huh. De donataria, pero en la venta de cada libro nosotros donamos a bibliotecas y donamos a escuelas rurales. Tenemos ya, o sea, sí tenemos una lista, no lo hacemos público porque tampoco se trata de eso, de que, ay, mira, estoy regalando, sí. No soy diputado, ¿verdad? O sea, soy un editor, soy un escritor, no soy un diputado para andarme tomando fotos en todos lados donde regalamos. Claro. Pero sí el 50% de nuestros ejemplares físicos se van a las donaciones. Una vez fui con mi papá a un pueblo cerca de San Pedro, de las Colonias. No había ni una sombra. Como dice Rulfo, no había una sombra, no descansar la vista. No había ni una sombra. No había agua. Y le dije a mi papá, es aquí donde debe llegar Amonite. O sea, no debe llegar única y exclusivamente a las ferias, a Guadalajara, a Coahuila, a Sinaloa. Es aquí donde debemos de estar, es aquí donde debemos impactar. Porque el niño, niña, los jóvenes sí recuerdan cuando alguien le regala algo, cuando alguien lee, o sea, algo que lo eduque, ¿no? O algún libro, alguna revista. O sea, yo tengo libros que leí de niño y que los sigo leyendo, ¿no? Entonces, por eso que nace la fundación, para otorgar algo de los beneficios que hemos tenido, ¿no? Que no han sido pocos, pero tampoco han sido así a raudales, pero ahí va, o sea, el proyecto ahí va. Cada año regalamos libros. Del Profe Cruz no he regalado, casi me lo acabo ya, Profe Cruz. Uh-huh. Pues no hemos regalado, pero sí vamos a obsequiar libros. Pues Kitse, felicidades por estos 8 años de Amonite y larga vida. Gracias. A este bello proyecto. Gracias. Y muchas felicidades a ti y a todo el equipo. Gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta conversación
con Quitze Fernández, director de Amonite. Les invitamos a que le den manita arriba, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Norali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.